En el ciclo Hablemos del Demonio, hoy quiero contarles una acción también extraordinaria que tiene el demonio, pero no sobre las personas, como veníamos diciendo cuando les contaba de la tentación, de la obsesión, de la posesión, sino sobre las cosas. Y esa acción se llama la infestación. Es infestación con S. La acción del demonio sobre las cosas. Es decir, que el demonio puede tener una acción muy particular y un influjo muy particular en un determinado lugar, en una determinada cosa. También puede tenerlo en un animal, por ejemplo, o en una planta. Bueno, ¿cuál es la razón por la cual el demonio puede tener influjo sobre alguna cosa? Bueno, así como les decía, todas las acciones extraordinarias del demonio tienen que ver con las aperturas de nuestras puertas, ¿no? La acción ordinaria tiene que ver con el pecado original, ¿no? En el pecado original, Dios le dijo a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Tú intentarás morderle el talón y él te aplastará la cabeza. Es decir, que como consecuencia del pecado original, el demonio está intentando mordernos el talón. Es decir, quiere nuestro punto débil, el que es astuto, ¿no es cierto? Por eso está representado por la serpiente. Quiere llegar a ese punto flojo para hacernos perder nuestra condición erguida, ¿no es cierto? Nuestra condición de hombres en relación con Dios, ¿no? Que tenemos una pequeña parte en la tierra y una gran parte en el cielo. En cambio, si nos muerde el talón, ¿no es cierto? El talón de Aquiles, ¿se acuerdan? Es decir, lo que hace perder nuestra condición de hombres erguidos, entonces nos vamos a convertir en personas yacentes como él, ¿no? Que vamos a comer polvo todos los días de nuestra vida. Entonces, en la acción ordinaria no tenemos que abrir ninguna puerta porque ya la abrió Adán y Eva, ¿no es cierto?, con el pecado original. Pero los pecados personales y, por supuesto, todas las acciones extraordinarias que nosotros hagamos en orden al mal van abriendo puertas al demonio, van permitiendo un mayor influjo de parte de él. Bueno, lo mismo pasa con las cosas. Por alguna razón el demonio puede apoderarse, o porque en ese lugar se le ofreció al demonio, por ejemplo, así como un santuario es un lugar que se le ofrece a Dios, algunas veces elegido por él mismo, ¿no es cierto?, como un lugar en donde va a dispensar particularmente su gracia, otras veces erigido por los hombres, ¿no es cierto? Bueno, vamos a hacer un santuario para agradecer tal acontecimiento, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Moscú, el que pudo rechazarse la invasión de Napoleón en 1812, se hizo el templo de San Salvador, de Cristo Salvador de Moscú. Entonces, ese lugar se le ofrece a Dios. Entonces se convierte en un santuario, ¿no? En un lugar donde Dios actúa extraordinariamente. Bueno, podría ser que hubiera un lugar que se le ofreciera, que alguna persona le ofreciera el demonio, o alguna cosa, ¿no? Así como nosotros decimos consagrar, significa cortar, separar del uso ordinario para poner algo en un uso extraordinario. Por ejemplo, consagramos un copón, un cáliz, los vasos sagrados, o consagramos un altar, o consagramos una persona, ¿no es cierto? Bueno, porque se la vamos a dar a Dios para su uso exclusivo. Bueno, podría haber alguien que le diera al demonio algo para su uso exclusivo. Entonces, o porque se haya hecho en ese lugar algo superior a la maldad humana. Esto es bien interesante para el discernimiento, para saber cuando algo es del demonio. Es decir, la maldad del hombre tiene siempre un cierto límite, porque el hombre siempre busca su propio bien. Al buscarlo de manera egoísta, evidentemente puede actuar mal, pero en realidad siempre está buscando un bien. Entonces, si le gusta a la mujer del señor de al lado y comete infidelidad por eso,
Bueno, bien, ¿no es cierto? Decir, es algo que está mal, pero a él lo que está buscando es que la mujer de al lado es muy bonita y a él le atrae, ¿no es cierto? Y le causa placer, ¿no es cierto? Poseerla. En cambio, cuando hay algo que no causa ningún placer en un hombre, un mal así medio absoluto, hay que olfatear, por acá está el demonio, ¿no? Es decir, una persona que quema con un cigarrillo a un bebito, salvo que está re loco, ¿no es cierto? Si no, hay que pensar acá, hay algo que tiene que ver con una maldad superior a la, o distinta de grado, no solo de grado, ¿no es cierto?, sino distinta de fondo, ¿no?, a lo que es la maldad humana. Y entonces ahí hay que sospechar, ahí hay una acción del demonio. Bueno, en donde hay esos crímenes espantosos, esas maldades espantosas, esos lugares en donde se han sufrido cosas horrorosas, ¿no es cierto? En esos lugares hay una acción mayor del mal, ¿no es cierto?, mayor del demonio, porque se abrieron muchas puertas muy terribles. Y también todo lo que sea amuleto, ídolo, cosa supersticiosa, porque evidentemente toda esa cosa está como consagrada a ser una presencia de un espíritu o del mal o de un muerto o de lo que fuera, pero en un sentido negativo, ¿no es cierto? Es decir, como para que el que tiene este amuleto, el demonio o el espíritu o quien fuera, le va a dar un poder para realizar tales cosas. Entonces esa realidad concreta tiene una finalidad maléfica, absolutamente. También los lugares en donde se han practicado cultos satánicos, ciertamente, pero también cultos espiritistas, en donde uno cree, ¿no es cierto?, que está consultando al espíritu de su abuelita para ver cómo están en la vida eterna, pero en realidad el demonio es el padre de la mentira, ¿no? Entonces en todos estos juegos del espíritu él se mete mucho. Y por eso no hay que nunca, jamás jugarlos, y por eso es importante confesarse si uno lo ha hecho, porque ya les digo, eso también es una puertita. Así como es una puertita la acción del demonio en nosotros, es el lugar en donde se ha hecho eso, o el mueble en donde se ha hecho eso, ¿no es cierto?, o la realidad física, ¿no es cierto?, en la que se ha hecho eso, también puede tener el demonio una particular acción. ¿Cómo se manifiesta eso? Bueno, puede mover las cosas según su voluntad, puede provocar ruidos y también muchas veces comentan olores, ¿no es cierto? Olores feos, nauseabundos, olores que no necesariamente son feos, pero que tienen que ver con realidades que nos disgustan. Por ejemplo, el olor a quemado, el olor a humo, ¿no es cierto? Es una de las cosas que pueden tener que ver con esto. Bueno, esto está muy antiguo en la tradición de la Iglesia. Orígenes, que es uno de los padres de la Iglesia, dice: la presencia del diablo y de los demás demonios se manifiesta y se concreta no solo en el caso de personas tentadas o poseídas, sino también cuando cosas y lugares se han hecho de alguna manera objeto de la acción diabólica. Así que ya Orígenes, que es uno de los padres de la Iglesia, comenta esta acción. Y de hecho hay relatos del primer siglo, ¿no es cierto?, es decir, que nos hablan de infestación. Plinio el Joven, que es del año 61 al año 113, narraba cómo en una casa de Atenas estaba infestada por un fantasma de aspecto misterioso que arrastraba cadenas. Y el primer relato así documentado que nosotros tenemos de una infestación le pasó a Tenodoro, que era un filósofo del siglo I, que cuenta en Atenas, ¿no es cierto?, que dice que se le apareció un fantasma a la noche y lo invitó a seguirlo. Y parece que él no le dio mucha importancia. Y entonces el fantasma se enojó mucho y reprobó la falta de atención que le ponía a Tenodoro en seguirlo. Entonces insistió con rabia.
Así que Atenodoro siguió al espíritu que lo llevó al jardín y le indicó un lugar. Y ahí en ese momento desapareció. Bueno, entonces Atenodoro contó lo que había sucedido a las autoridades, que excavaron en ese punto del jardín y ahí se encontró un esqueleto de un hombre que había sido enterrado encadenado. Y entonces, bueno, se le dio sepultura cristiana, ¿no es cierto?, es decir, con todos los ritos, y se bendijo el sitio, y desde entonces cesaron las apariciones de los fantasmas. Es decir, que en ese lugar, ¿no es cierto?, había algo, ¿no es cierto?, un maleficio, había pasado evidentemente algo terrible y por eso se sentía una especial presencia del mal que desapareció cuando eso fue saneado, ¿no es cierto?, es decir, el origen de ese mal fue saneado. Bueno, como les decía, en este ciclo, hablemos del demonio, tenemos que hablar del demonio, pero en realidad no es bueno hablar demasiado del demonio, no es bueno no hablar, porque entonces el demonio se ríe de nosotros y tantas personas piensan que no existe o que es una fábula medieval o que es algo que nos contaban nuestras abuelas para que tomáramos la sopa, como cuando nos hablaba del hombre de la bolsa que iba a venir a buscarnos si nos portábamos mal. No, ¿no es cierto? El demonio existe, nuestra fe es clara en la definición sobre quién es y está muy claro tanto en la Sagrada Escritura como en la catequesis constante de la Iglesia. Pero también, si hablamos demasiado del demonio, el demonio, les digo, quiere ocultarse, que nadie sepa que está, que todos piensan que no existe, que es una simbolización del mal y entonces hace lo que quiere. O quiere que pensemos que es superpoderoso y que hay dos principios, el bien y el mal, y entonces el bien lucha contra el mal, pero no se sabe si el bien va a ganar, porque el mal es muy poderoso. Bueno, eso está mal, ¿no es cierto? Es decir, no hay dos principios, existe solo el bien, porque Dios es bueno. Es decir, lo que existe es la ausencia de bien, que es a eso a lo que llamamos mal. Como existe la ausencia de verdad y a eso lo llamamos mentira, como existe la ausencia de belleza y a eso lo llamamos fealdad. Pero en sí mismo, ontológicamente, no existe el mal. Por eso el demonio en realidad lo único que puede hacer es tratar de arruinarle el postre a Dios, pero que no lo va a lograr, por supuesto, ¿no es cierto? Y además ya Jesús ha obtenido la victoria definitiva. Pero por eso siempre hay como una especie de Dios hace algo y Él hace algo, pero no dices, es el mono de Dios, ¿no? Porque es el que lo imita, pero el que lo imita de una manera ridícula, ¿no? Entonces el demonio también, todo lo que hace Dios, de alguna manera lo hace, pero en otro sentido, ¿no? Algunas veces pareciera que el demonio actuara más. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes si sienten la acción de la gracia, van a decir que no, que saben que Dios actúa, que se dan cuenta en muchas oportunidades que Dios actúa en ustedes, pero que ni se dieron cuenta. En cambio, la acción del demonio es lo que los ingleses dicen pushy, ¿no es cierto? Que es como empujona, ¿no? Es decir, el demonio está como se nota que el demonio actúa. ¿Por qué? Porque Dios actúa muchísimo, muchísimo más que el demonio. Pero lo que pasa es que Dios actúa respetando nuestra libertad y por eso nosotros apenas lo sentimos. Él tiene emociones, ¿no es cierto?, es decir, pequeñísimos empujoncitos que ejerce sobre nuestra voluntad y tiene iluminaciones, ¿no es cierto?, que por las cuales ilumina nuestra inteligencia, pero siempre son invitaciones de Dios, ¿no? Respetando nuestra libertad. En cambio el demonio no, si él pudiera tirarnos por la escalera, nos tiraría por la escalera. Por eso su acción, nosotros, es muy inferior a la acción de Dios, pero nosotros algunas veces la sentimos porque es más violenta, ¿no es cierto? Es decir, se hace notar más. Bueno, les decía esto de la acción de Dios y la acción del demonio, porque en cuanto a la infestación, uno dice, puede haber algo que esté infestado, sí, pero hay muchas más cosas que están bendecidas.
Vieron que nosotros tenemos la doctrina de las reliquias. Reliquia viene de lo que un río, ¿no es cierto?, cuando pasa, lo que deja, ¿no es cierto?, el limo, ¿no es cierto?, lo que deja, esa sería la reliquia, ¿no es cierto?, lo que queda del paso del agua. De ahí viene que nosotros sabremos de la reliquia de los santos. Y ustedes saben que la reliquia de los santos tiene 3 grados, ¿no es cierto? El primer grado, el más importante, es algo que fue parte del santo. Ustedes saben que nosotros somos cuerpo y alma. Y entonces cuando decimos una reliquia ex ossibus, es decir, de los huesos, entonces esa es de primer grado, porque en el fondo es parte de ese cuerpo que fue parte de ese santo y que él con ese huesito, si era de su dedo, rezó, o sanó, o acarició, o bendijo, o lo que fuera, ¿no es cierto? Es decir, es parte de una naturaleza humana que hizo tanto bien. ¿Por qué ese huesito, no es cierto, causa un bien? ¿Por qué es bueno guardar esa reliquia, es decir, eso que quedó cuando el agua se fue, ¿no es cierto? Porque ese santo murió, ¿no es cierto? Pero nos dejó su cuerpo. ¿Por qué la tumba de los santos, ¿no es cierto? Además del tema de la resurrección de los cuerpos, ¿no?, en el último día, es porque creemos que esa realidad sensible queda como impregnada de esa gracia, ¿no? Que esa cosa que estuvo unida a esa persona que hizo tanto bien está llena de la santidad que tenía esa persona. Y por eso una reliquia hace bien, por eso hay que besarla, hay que venerarla, por eso tener una reliquia es una bendición. O un lugar donde hay una tumba de un santo, ¿no? Después están las de segundo grado. Las de segundo grado son cosas que tocó ese santo. Entonces, evidentemente, la cama en donde dormía, el libro que leía, la lapicera con la que escribía, la ropa que vestía, ¿no es cierto? Es decir, todas esas son reliquias de segundo grado. También son muy importantes por esto que les digo. Así como hay infestaciones y el demonio puede transmitir como su maldad a una cosa distinta de sí, bueno, el santo le transmite bondad a todas las cosas que hay alrededor suyo y impregna de bondad a todas las cosas que hay alrededor suyo. Entonces la casa de un santo, las cosas que tuvo ese santo también son reliquias, y por eso le digo, las reliquias de segundo grado no son poca cosa, sino que son importantes, y por eso es importante guardar, ¿no?, las cosas de ese santo, sobre todo las que han tenido que ver con su propia santidad, que es el confesionario en donde confesaba el cura de Ars, la cama en la que murió Santa Teresita de Lisieux, ¿no es cierto? Es decir, hay lugares en donde hubo grandes actos de amor, grandes actos de entrega, y entonces el hábito que utilizó San Francisco de Asís. Bueno, son lugares, son cosas, ¿no es cierto?, que están impregnadas. La iglesia, ¿no es cierto?, el crucifijo de San Damián que le habló a San Francisco de Asís, la porciúncula, ¿no?, la pequeña iglesia que él restauró con su propio trabajo. Evidentemente son como reliquias que están llenas de gracia. Después están las reliquias de tercer grado, que son cosas que el santo nunca tocó, pero que la iglesia toca con esa cosa, con pedacito de tela, en general la tumba de ese santo, y entonces esa reliquia se llama una reliquia de tercer grado. También es importante, porque también nosotros, si nosotros llevamos un crucifijo y lo ponemos en el Gólgota, en Jerusalén, evidentemente toca algo que tocó ni más ni menos que la sangre redentora de Jesucristo. Y entonces nosotros creemos en esta posibilidad que tienen las cosas materiales de quedar impregnadas por el bien. Y esto es mucho más importante y mucho más lindo, ¿no es cierto?, que es la devoción a las reliquias. Pero, así como les digo, como el demonio es un mono de Dios y limita todas las cosas, así como hay cosas que quedan llenas de virtud y llenas de bien, hay algunas cosas que quedan heridas, ¿no es cierto?, por el mal. Bueno, ¿qué hay que hacer con esas cosas? Bueno, es importante bendecirlas.
particularmente con agua exorcizada. Ustedes saben que hay un rito para bendecir el agua, con lo cual obtenemos agua bendita, que tiene la capacidad de bendecir, y después hay un rito para exorcizar el agua, que es ese rito en el cual se agrega sal al agua. Es un rito que puede hacer cualquier sacerdote. Antes estaba dentro del ritual del bautismo, hoy está dentro del ritual del exorcismo. Pero se puede exorcizar el agua perfectamente, y entonces el agua exorcizada ya en su fórmula sirve para exorcizar las personas, es decir, para que se aleje de esta persona la presencia del demonio, pero también las cosas, que en el lugar que va a ser aspergido por esta agua no habite el espíritu del mal. Es decir, que esa agua tiene un especial poder para limpiar esa particular acción del demonio que se llama infestación, y que ya les digo, es una cierta actuación que realiza el demonio a través de las cosas. Algunas veces hay que destruir la cosa, quemarla, enterrarla. En general eso no pasa. Si es la casa, no la quemen, ¿no es cierto? Si es una cosa valiosa en algún sentido, ¿no? Que puede servir, ¿no es cierto?, para otros, evidentemente Dios no va a querer que la destruyamos. Entonces bastará con esto, con tirarle agua exorcizada, o llamar a algún sacerdote para que rece en ese lugar, o exorcismos, oraciones de liberación. Pero en algún caso, por ejemplo, un amuleto, algo que ya en sí, ¿no es cierto?, es decir, es algo cuyo fin ha sido hecho para el mal, para transmitir el mal, bueno, eso sí hay que destruirlo. Y la destrucción conviene que sea quemarlo, ¿no es cierto?, es decir, que se destruya totalmente, o enterrarlo, ¿no es cierto?, para que desaparezca. Porque hay cosas que no son combustibles, ¿no es cierto?, y entonces no podemos quemarlas. Pero lo ideal es que se destruya. Y lo ideal es dárselo a alguien, ¿no es cierto?, para que lo haga, ¿no es cierto?, al sacerdote, porque ¿se acuerdan ustedes que Jesús le dice a los apóstoles que tomarán áspides y serpientes en sus manos y no les van a hacer ningún mal? Entonces el sacerdocio, por su ministerio, tiene una especial protección, ¿no es cierto?, en estas cosas que tienen que ver con el demonio. Eso no quiere decir que el laico no las tenga, y que en algún caso no las tenga muy desarrolladas, porque nosotros creemos en el sacerdocio común de los fieles. Bueno, también algunas veces es alguna cosa que tuvo una función muy negativa, un campo de concentración, un lugar en donde ha habido torturas espantosas, una casa en donde se ha cometido un crimen espantoso, se ha hecho un sacrilegio horrible. Bueno, dedicarlo a un buen fin, ¿no? Es decir, así como en ese lugar reinó el mal y eso se llenó y absorbió tanto mal, bueno, dedicarlo a un buen fin, que se llene de bien, ¿no es cierto?, ¿no? Es decir, donarlo para una buena causa, destinarlo para una buena causa, hacer allí una muy buena obra. Evidentemente eso hace que todo ese poderío, ¿no es cierto?, del mal sobre ese lugar quede pisado, ¿no es cierto?, y él te aplastará la cabeza, ¿no es cierto?, le dice Dios a la serpiente, ¿no? Es decir, la victoria siempre va a ser de alguien del linaje de la mujer, ¿no es cierto?, que pensamos que es Jesús, pero también vieron que nosotros a la Virgen la representamos tantas veces pisando la cabeza del demonio, y también por aprovechar esa enseñanza que tiene el Apocalipsis sobre la lucha, ¿no es cierto?, entre la mujer y el dragón. También restituir, ¿no es cierto?, es decir, si ha sido algo que tiene una historia muy negativa, ¿no es cierto? Bueno, esto se compró, pero a precio de la sangre de estas personas, porque el que lo compró era alguien que vivía de la venta de la droga o lo que sea, ¿no es cierto?, o alguien que se aprovechó mucho de las personas. Bueno, restituir, ¿no es cierto?, es decir, devolver eso esa ganancia que se obtuvo ilegítimamente, ¿no? Porque evidentemente, ya les digo,
Es decir, el demonio entra donde se le abre una puerta, y si se le cierra no puede quedarse, ¿no? Entonces, restituir también, ¿no? Devolver lo que ha sido mal obtenido. Algunas veces no se puede volver al legítimo dueño, entonces donarlo para una buena causa. Todo eso también ayuda para que se termine una infestación. Y después los sacramentales de la iglesia, ¿no es cierto? Yo ya les hablé de este tema cuando les hablé de la medalla de San Benito, pero ahora les digo varias cosas. Una, la cruz. Es bueno que una construcción tenga la cruz en su parte más alta, ¿no? Es decir, es como una especie de la cruz, ¿no es cierto? Aquel instrumento por el cual Jesús no solamente vence al demonio en sí, que evidentemente lo va a vencer, sino vence al demonio en nosotros, ¿no? Y entonces coronar, ¿no es cierto?, con la cruz desde nuestras tumbas, nuestros lechos, nuestras casas, nuestros edificios. Por eso es tan lindo, ¿no?, cuando en los tribunales uno sigue viendo todavía una cruz, en un aula, cuando uno sigue viendo una cruz, ¿no es cierto?, es un signo de acá reina Jesús, ¿no? Y entonces evidentemente donde reina Dios no se mete el demonio, bueno, le conviene. El otro también es San Miguel Arcángel. Vieron que nosotros creemos muy particularmente, por las enseñanzas que aparecen sobre todo en el Apocalipsis, que él lucha una batalla en nombre de todos los ángeles que se mantienen unidos a Dios en contra de los ángeles que se separan de Dios. Y que además le dice, ¿no? Es decir, Micael, ¿no? ¿Quién como Dios? Es decir, ¿qué te crees vos? ¿No es cierto? Le dice al demonio, ¿quién puede hacerse como Dios? ¿No es cierto? Si solamente Dios es Dios, ¿no? Y entonces también la imagen de San Miguel Arcángel es muy importante, que pongan también encima de un edificio, también en la puerta de una casa, en la entrada de una casa, ¿no? Es un signo de una especial protección para que el demonio no entre. Y después lo que les contaba en otro video acerca de la medalla de San Benito. Bueno, y después tenemos cosas muy sencillas, ¿no? El Padre Nuestro tiene un poder exorcista, ¿no? Rezarlo, porque le pedimos que no nos deje caer en la tentación y nos libre del mal. Una confesión tiene un poder exorcista, una bendición tiene un poder exorcista, el agua bendita, cualquier sacramental de la iglesia, una imagen de la Virgen tiene un agua bendita, sí. Qué sé yo, hay un campo en donde pasan cosas feas, ustedes cambien el nombre y pónganle Santa María de la Victoria, por ejemplo, ¿no? Y van a ver que, bueno, ese nombre es un sacramental, ¿no es cierto?, ¿no? Es un signo sensible que transmite la gracia, ¿no? Ponen eso bajo la especial bendición de la Virgen, ¿no? Y entonces todas esas cosas son sumamente eficaces. Por eso, sí, es bueno conocer que estas cosas pasan. Y es bueno no obsesionarse con estas cosas, es bueno que crean en el discernimiento de la persona que tiene que hacer el discernimiento, si le dice esto es normal o esto no es normal, pero también si llega a ser, es bueno como no darle demasiada importancia, sino usar de esa superabundante gracia que Dios nos ha dejado para que podamos enfrentar las fuerzas del mal. Así que bueno, aprovecho para darles este sacramental de la bendición, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.